Vamos a ver cuánto puede aguantar cuando el compañero vuelve a recuperar la posición. Esta pelea está buenísima, pero se va fuera del asfalto. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Maple Valley en la nueva clase de solo Vipers. Y me di cuenta que en la parrilla hay un corredor oficial de la marca de los desarrolladores RMB Game, así que vamos a ver qué tal lo hace. Y lo más interesante de esta categoría es que todos los coches están de serie. No puedes hacer ajustes mecánicos, solo afinaciones de tuneo. Consigue mi configuración en la descripción de este video. Y vamos a iniciar la carrera pisando a fondo el acelerador. Estrategia de neumáticos duro para ver cuánto me aguantan en este circuito que ya sabes que se come los neumáticos como caramelos. Son 16 minutos seguidos de contienda y lo ideal es tratar de hacer las menos paradas posibles para no perder mucha ventaja y posiciones. Vamos a ver cómo puedo plantarme en la trazada tratando de contener allí el coche, que no se me vaya a salir de los límites de la pista. No quiero errores, no quiero penalizaciones, no quiero conflictos, solo quiero hacer mi carrera como un paseo y ver cuántas posiciones puedo escalar con una conducción suave. Empiezo a atacar, me meto por la parte profunda justo en la salida de la curva antes del puente, que es un sector bastante rápido con algunos baches que complican el centro de gravedad, y nosotros ya estamos metidos en la quinta plaza de la parrilla, justo detrás de Dopplet Punk, que está batallando con el coche. Ahí le da pequeños toquecitos al freno para no perder estabilidad, y por ahora nosotros nos mantenemos firmes. Vamos a ver cuántos coches iniciaron la carrera con el compuesto intermedio y cuánto le soportan. Mi consejo es utilizar el neumático de mayor longevidad para, como te he dicho en el inicio de la carrera, puedas hacer una sola parada. Entramos en el zigzagueo. Cuidadito que ahí vemos varios coches que están levantando polvo. Hay que sacar los neumáticos en algunos momentos fuera de la pista en este sector para conseguir algo más de ventaja, pero es algo riesgoso si no tienes la experiencia. Cuidadito en el embudo, que ahí vimos a estos dos pilotos que perdieron bastante balance y lograron corregir. Ahí me hace un pequeño contacto porque frenó demasiado tarde. Cuidadito con el otro que se fue justo al límite de la pista en lo más alto de la curva, pero logra recuperarse y ahora está metido detrás, y con esa maniobra ya estoy metido en el podio justo detrás de Apix Fast, que va en la segunda posición. Lo tengo un segundo por delante, y el líder, el piloto oficial de Turm 10, está batallando también con el coche y está a 2 segundos 400 milésimas. Yo sé que él está usando la misma estrategia de neumáticos que yo, así que en teoría vamos a tener un ritmo muy similar. Mi ilusión es tratar de alcanzarlo y, por supuesto, ganarle la carrera. Vamos a ver si lo conseguimos cuando entramos en el sector de ascenso, donde hay que corregir bastante la dirección y tratar de sostener en la medida de lo posible la tracción de los neumáticos traseros, porque el coche tiene tendencia a deslizarse muchísimo. Ahora entramos de vuelta en el zigzagueo de la S. Allí se me tambalea bastante el coche. Tuve que sacar un poco las gomas fuera y también eso me complicó un poco el grid, pero soporta bien y logro salir con buena velocidad, con buen impulso, pero en el embudo se me tambaleó muchísimo y casi pierdo el control. Casi entra en pérdida el Viper. Y allí adelante podemos observar que Apix Fast está empezando a presionar a RMB Game. Se le mete en la estela y ya empieza su ataque para ver si puede desplazarlo y sacarle el dominio de la carrera. Parece que lo consigue en la salida de la curva. Se le mete delante y lo deja atrás con una maniobra increíble. Vamos a ver cuánto puede aguantar cuando el compañero vuelve a recuperar la posición. Esta pelea está buenísima, pero se va fuera del asfalto. Se presionó muchísimo, abusó de la tolerancia del chasis y perdió mucho rendimiento que nosotros estamos aprovechando. Y aquí estamos viendo la cámara de Apix Fast en el momento cuando está empezando a presionar al líder. Está tratando de mantener la trazada y le empieza a atacar desde afuera. Se mete en el carril central y ataca por dentro en la salida de la curva, mientras que RMB Game pierde muchísimo grid y le deja el espacio para que le pueda adelantar, y se la pone papita, se la pone fácil. Pero todavía no ha acabado la pelea, porque ahora viene el compañero a todo gas por fuera, tratando de recuperar lo perdido, y es allí cuando pierde tracción
y se va fuera del circuito. Ahora estamos en la curva más larga del circuito, ya me estoy acercando a su estela, pero tengo que mantener mi emoción para no perder la concentración en la trazada y que me pueda funcionar, porque la idea es acercarme lo suficiente, aprovechar el rebufo y también arrebatarle la segunda plaza de la parrilla para acercarme al líder. Él se abre paso, sabe que vengo con más impulso y de forma profesional me da el acceso para que pueda adelantar sin complicaciones. Ahora trato de frenar lo más tarde posible y llevar el coche al límite de tolerancia para ver si puedo seguir descontándole más tiempo al líder Apex Fast, que también está perdiendo bastante rendimiento. Vamos a ver si lo podemos alcanzar. Y seguimos avanzando cuando queda poco menos de 9 minutos y medio. Estoy cada vez descontándole más tiempo al compañero Apex Fast, que tiene muchas dificultades para sostener el ritmo. Y no sé qué compuesto esté usando, pero parece que ya está empezando a castigarle el grid y se va muy largo en la salida de la curva, así que nosotros nos acercamos, pero él me cierra el acceso y se abre a la izquierda para no tener conflicto y trata de frenar muy tarde, pero se le va el coche, está teniendo muchas dificultades con el balance de peso, ya no tiene neumático para seguir defendiendo la posición, así que espero que también el compañero RMB Game pueda aprovechar ese deslizamiento, esa pérdida de tracción para recuperar la segunda plaza y meterse en la pelea de la punta. Y cuando ya queda la mitad para terminar la carrera, faltan solo 7 minutos para completar el circuito, ya los neumáticos no aguantan más, sobre todo el compuesto delantero, así que ingresamos a boxes y más atrás viene RMB Game también a cambiar el juego de llantas, así que tenemos la misma estrategia por ahora. Y ahora estamos saliendo de boxes. Ahí viene el compañero RMB Game tratando de recuperarse. Vamos a ver cuántas posiciones hemos perdido. Caímos hasta la 4ª posición, pero no han sacado gran ventaja, así que no van muy rápido. Tenemos chance de recuperarnos cuando apenas quedan poco menos de 6 minutos para concluir. Y estoy pisando a fondo, exprimiendo toda la potencia, llevando al coche al límite para tratar de alcanzar al compañero Goku, que está a punto de ingresar a los boxes. Y también vemos en el mapa que el líder también entró. Así que, señores, justo en la salida del embudo, piso a fondo, cruzo la meta y recupero el liderazgo de la carrera. Y cuando ya quedan solo 3 minutos para concluir el circuito, estoy observando en la tabla que algo sucedió con RMB Game, que perdió la segunda posición. Parece que tuvo algún tipo de percance, eso lo vamos a ver en la repetición. Y aquí estamos viendo la cámara de RMB Game cuando está a punto de concluir la vuelta. Viene pisando a fondo fuerte y se le va el coche justo al muro de contención, pierde el control y se va en trompo. Mientras que Apex Fast regresa a la tabla y está tratando de presionar todo lo que puede para saber si puede alcanzarme. Y para cuando quedan solo 21 segundos para terminar la carrera, he logrado sacar una ventaja aplastante de más de 13 segundos en relación a la segunda posición. Así que el compañero RMB Game por ahora se sostiene en el podio. En la tercera plaza quedan 5, 4, 3, 2, 1 y ganamos en Maple Valley con una victoria increíble. Y señores, ascendiendo 8 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy bueno. Y no podría estar más contento con este podio, compartiéndolo con un jugador oficial de la marca que lo hizo fenomenal, a pesar de que perdió el dominio y el liderazgo de la carrera por algunos errores, pero sabe lo que hace porque logró meterse en la tercera posición en el cierre.